Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hace un rato me habilitaron el aula virtual, así que estoy tratando de pasar todo lo que hemos desarrollado en esta semana, en este nuevo espacio curricular que nos reúne. Y digo, estoy tratando de reestructurar todo porque yo les había mandado el material por correo electrónico, pero me sacaron ya ese aula porque ya no estamos en segundo y en tercero es un aula nueva y entonces ya no tengo los contactos. Igual no sé si ustedes van a ver este fin de semana o los van a habilitar a partir del lunes, pero lo importante es que la clase está y en forma sincrónica la pueden ustedes observar y ver cómo la estoy estructurando. Eh, Algo que voy a repetir y que lo dije el otro día en clase, eh, este es un espacio troncal. ¿Qué significa que sea troncal? Es un espacio que eh, requiere de retomar conocimientos construidos en primero y segundo año, pero además es el andamio para poder transitar los espacios curriculares de cuarto. Y además es correlativo con casi todos los espacios específicos de cuarto. Entonces, sin prisa, sin pausa, vamos a estar cursando durante todo este tiempo el primer tramo y luego de concluido el primer semestre, el segundo tramo. Saben que cada tramo son independientes, pero a su vez necesitamos tener aprobados los dos tramos para poder realizar el aprobado de la cursada total. Eso por un lado. Por otro lado, me parece importante que ustedes vayan concretando las actividades. Vamos a trabajar en el foro, pero siempre lo que se trabaja en el foro se va a retomar en la clase presencial. Y en la clase presencial, lo que vamos a hacer es, a partir de lo trabajado en el foro, retomar esos intercambios, dialogar en todos, ver qué saberes están circulando, qué saberes se fueron construyendo y, y de alguna forma también poder discriminar eh, cuando nos paramos en una estructura que tiene ciertas especificaciones, ciertas propiedades y cuando nos paramos en otra. Siempre vamos a tratar de referenciarnos con los conjuntos numéricos con los cuales nosotros como docentes trabajamos en la escuela secundaria. Por lo menos en este primer tramo. Después vamos a ver con qué conjuntos vamos a trabajar en el segundo tramo. Voy a compartirles a ustedes un, un PowerPoint que les había mandado, pero que ahora lo voy a compartir como para ir hablando sobre lo que hicimos en esta semana, qué actividades les pedí que desarrollaran el día miércoles y el día viernes, o sea, hoy. Y, y bueno, después quedará para la semana que viene el desarrollo de la continuidad de esta clase que empezamos el 19. Bien, como les comenté, esto tiene que ver con la clase presencial del martes, lo que les pedí para el día miércoles y lo que les pedí para el día de hoy. Nosotros ingresamos al estudio del tramo de estructuras algorítmicas a través de lo que es el álgebra de Boole y las estructuras algebraicas. Y la imagen está muy asociada con algo que transcurre en esta primera introducción. Hicimos referencia a ciertos hechos históricos que dan lugar a las postulaciones que hizo Bowle
sobre su álgebra, y cómo ese aporte, que creo que él no se llegó a enterar, eh, en el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, hay posibilidad de avanzar en los campos digitales. Eh, y en algunas primeras aproximaciones que hicimos en clase, lo que determinamos que este conjunto que toma Bowle es un conjunto binario que tiene dos elementos, el 0 y el 1, y unas operaciones. Y que ese conjunto con esas operaciones determinan una estructura que permite después relacionarlas con las estructuras de conjuntos de mayor densidad, conjuntos infinitos inclusive, y entonces es muy práctico porque algo tan elemental está incluido en cuestiones más complejas. Los elementos que tiene este conjunto en la aplicación lógica toman como expresiones de verdadero y falso, y el verdadero es equivalente al 1 y el falso es equivalente al 0. Y también hay expresiones booleanas que nos permiten buscar el grado de verdad y falsedad de las afirmaciones que se hacen. Lo que vamos a descubrir es que estos dos elementos que se definen a través de una ley de composición interna, que nosotros vamos a reconocer como negación, suma y producto, nos permite cumplir ciertas propiedades que vamos a descubrir en las clases siguientes de la semana que viene. Bien, de eso charlamos el día martes y nos fuimos a trabajar en grupo, y la actividad 1 tenía como propuesta considerar 3 números enteros y proponer en el punto A que se verifique que el número z es mayor que x, o sea que dado 3 números, x y z, el último es mayor que el primero o el segundo. Hubo así unas ciertas discusiones en los grupos y determinamos que en realidad no nos interesaba saber qué valores tomaba X y Z. O sea que eran valores generales y no particulares. Porque estamos en el álgebra, entonces no nos interesan los valores particulares, nos interesan generalizaciones. Después, lo que determinamos en la lectura de esta actividad era que lo que teníamos que establecer es una relación entre los 3 números, porque estaban dadas las relaciones entre 2 de ellos. Entonces lo que necesitábamos era saber si z era mayor que x, z era mayor que y, qué relación había entre x, y z. Y bueno, y eso funcionó un poco. Después, lo que también determinamos, y ahí fuimos concluyendo, que no importaba el valor numérico que tuvieran esos valores, si queríamos podíamos ejemplificar, pero no era necesario porque no estábamos pensando en los números de los campos numéricos que conocemos, sino que estábamos pensando en valores generalizados de esos números de los enteros, ¿no? Bueno, después teníamos un punto B, donde se nos pedía que verificáramos qué relación tendría que tener X, Y y Z para que X esté entre Y y Z. Y después teníamos un punto C donde nos pedían que verifiquemos que X es mayor que Y, Z, y además Y es menor que Z y mayor que X. Entonces ahí tenemos que relacionar los 3 números para que esa condición se cumpla.
Y finalmente teníamos que verificar que X es menor que Y más Z, pero mayor que ambos y además no era par. Bueno, todo eso hay que hacerlo sin usar números. Y tratar de argumentar por qué es verdadero eso que estamos estableciendo con los tres números en general. Y lo tenemos que establecer poniendo ciertas condiciones de orden, de mayor o de menor, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta cuál es la condición para que un número sea par y cuál es la condición para que un número sea impar, porque todo número par es del tipo 2 por n, o 2 por x, o 2 por z, o 2 por y. Ese es un número par. Pero un número par es del tipo 2 por x, 2 por n, quiero decir, más 1, o 2 por x más 1, o 2 por y más 1, o 2 por z más 1. O sea, si z es un número entero, para saber si es par, no tengo que fijarme si es 2, 4, 6, 8. Yo tengo que decir, z es un número entero. Entonces, de la forma 2 por z1, y ya está. Si yo digo z es un número entero impar, yo digo, es de la forma 2z1 más 1. Quiere decir que hay un lenguaje que me establece cuando un número es par o es impar. Bien. ¿Qué yo les pedía para el día viernes? Pero eso no va a llegar porque no tenemos forma de comunicarnos, porque al cerrarme el aula 2 y abrirme el aula 3 me quedé sin ustedes porque los tenía cargados en el aula 2, o sea, de segundo año. Que me envíen una solución grupal de los dos que trabajamos en clase, de los dos ítems que trabajamos en clase, y una resolución individual del punto C, y creo que también podrían avanzar, porque hoy ya es viernes, en el D y en el E. Bueno, eso era todo lo que yo les pedía para la clase de hoy. La semana que viene vamos a retomar esto. Yo recibí una respuesta hoy a la mañana y la agradecí, la copié. La idea mía es sumar todas las ideas de ustedes y volcarlas en un papel y después llevarlas al aula el día que nos encontramos presencialmente y trabajar a ver cómo las encuadramos para decir, bueno, estas son todas similares, estas las vamos a descartar porque no responden a lo que la consigna nos dice, porque recuerden que toda problemática tiene que ser leída de una forma que primero nos preguntemos al tener el problema, ¿qué está diciendo el enunciado? Después, ¿qué me dice a mí el enunciado? O sea, mi trabajo en soledad, individual, para después, en el grupo, tratar de dar respuesta a qué nos dice ese enunciado. Siempre esas tres herramientas que me permiten hacer una lectura correcta del enunciado y trabajar sobre él. Bien, creo que acá dejo de compartir la presentación. Les deseo un buen fin de semana, aunque creo que lo van a leer el día lunes, y nos estamos encontrando el martes para la clase grabada. Que tengan un buen fin de.